Pues buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, nuestra primera reunión del año. Llegamos, gracias a Dios, ¿verdad? Vencimos el 2024 y pues gracias a Dios estamos en el 2025. Y bueno, el Señor tiene preparado para nosotros muchas cosas y estamos dispuestos para que el Señor trabaje en nosotros. ¿Cuántos están dispuestos? ¿Sí? Pues qué bueno que están aquí, hermanos. Gracias a Dios que nos permite reunirnos en su nombre. Vamos a aprender más de la palabra, ¿le parece? Abran su Biblia, por favor, en Filipenses capítulo 3, versículo 12. Filipenses 3, 12. Este tema que voy a dar en esta tarde, bueno, yo les comenté la semana pasada que están ligados el tema de la semana pasada con el tema del día de hoy. Y tiene que ver con el cuidado de nuestra vida espiritual. El cuidado de nuestra vida espiritual. Al tema que voy a tratar el día de hoy yo le he puesto, sigue hacia adelante. El de la semana pasada fue olvidando lo que queda atrás. Sigue hacia adelante. Para eso vamos a leer nuevamente Filipenses 3, del versículo 12 al versículo 14. ¿Ya lo tiene? Dice así: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo que fui también nacido por Cristo Jesús. Versículo 13: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Vamos a orar. Yo le pido que ore juntamente conmigo, que cierre sus ojos para que nada lo distraiga y que podamos pedirle a Dios de su gracia y de su favor en este tiempo. Padre mío y todopoderoso Dios, en el nombre de Jesús nos acercamos a ti confiadamente por ese camino nuevo y vivo que tú nos abriste, amado Jesús, por medio de tu sangre. Y lo hacemos para encontrar esa misericordia y esa gracia que necesitamos en cada momento del día. Señor, queremos poner en tus manos este tiempo, esta reunión. Queremos poner en tus manos nuestras vidas, nuestros sentidos, nuestros miembros, para que podamos estar atentos a todo aquello que tú quieres hablarnos. Derrama de tu gracia, que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones, tanto en el mío como en el de mis hermanos, y que también nos dé la gracia a mí para hablar y a mis hermanos para escuchar, para que todo lo que hagamos lo hagamos para edificación en amor. Llena este lugar de tu presencia, del dulce olor de tu conocimiento, y que se produzcan los cambios que tú quieres para cada uno de nosotros como tus hijos, a partir de ahora y hasta que tú vengas por nosotros. Gracias por permitirnos iniciar un nuevo año. Gracias porque nos permite reunirnos nuevamente en tu nombre. Y esto es porque tú tienes planes aún y propósitos que cumplir. Queremos estar dispuestos a ellos. Bendícenos, ayúdanos y que podamos salir de aquí con un entendimiento mayor de tu buena voluntad agradable y perfecta, para que podamos ponerlo por obra y que en eso podamos ver tu poder obrando, restaurando, fortaleciendo, consolando y cumpliendo tu voluntad en nosotros. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Padre amado. Gracias, Espíritu de Dios, por tu presencia y tu gran amor. Amén. Amén. Este mismo pasaje de Filipenses capítulo 3, versículo 13 y 14, lo voy a leer, pero en la Biblia, el lenguaje sencillo. Dice así: hermanos, yo sé muy bien que todavía no he alcanzado la meta. ¿Cuántos creen que ya alcanzaron la meta? No, todavía tenemos camino por recorrer. Pablo dice: yo sé bien que todavía no he alcanzado la meta.
pero he decidido no fijarme en lo que ya he recorrido. He decidido no fijarme en el 2024, ni en el 2023, ni en ninguno de los años pasados en los cuales Dios me ha permitido vivir. No, dice, sino que ahora me concentro en lo que falta por recorrer. Dile que tienes a un lado, concéntrate. Concéntrate, ¿por qué? Porque todavía tienes camino por recorrer. Ahora me concentro en lo que me falta por recorrer, así que sigo adelante, hacia la meta, para llevarme el premio que Dios nos llama a recibir por medio de Jesucristo. Miren, mis hermanos, Pablo entendía muy bien que todo lo que él había dejado atrás ya no importaba. Porque si él se concentraba en lo que ya había recorrido, descuidaba lo que estaba delante. Yo no sé cuántos de ustedes les ha pasado que por ir bobeando se tropiezan. Que por no concentrarse en lo que tienen adelante, por estar volteando hacia los lados, caen. A un tío le pasó que por ir mirando una muchacha en la calle, chocó. Él iba manejando, iba pasando una muchacha y él dice que volteó a verla, ella lo vio a él y como lo volteó a ver le comenzó a coquetear con su mirada y ¡tran! Chocó adelante y la muchacha se fue riéndose de él. Eso es lo que sucede cuando nosotros no nos concentramos en lo que está delante. Por eso Pablo dice, mejor yo me concentro en lo que me falta por recorrer y sigo adelante, sigo hacia la meta. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros y es parte de nuestra responsabilidad delante de Dios con nuestra vida espiritual. La semana pasada yo les dije que la vida espiritual es una cuestión vital para el cristiano. Cuidar de ella es algo indispensable. Alguien que no tiene vida espiritual no tiene comunión con Dios. No tiene un sentido del significado de su existencia. Alguien que no tiene vida espiritual no tiene un entendimiento del valor que tiene en Cristo. Y tiende a desviarse, a distraerse por cualquier cosa, a buscar metas y objetivos vanos que no le van a producir absolutamente nada para esta vida. Como cristianos, la vida espiritual tiene que ser prioridad. Tiene que ser algo que tenemos que cuidar porque, les repito, esto nos hace que tengamos una identidad con Dios. Nos identificamos cada vez más con Él y podemos avanzar en sus planes y propósitos. Ahora, una de las realidades que tenemos que enfrentar en el día a día es la de enfrentarnos a un mundo que está empeorando. ¿Sí te estás dando cuenta? ¿O piensas que el mundo va mejorando? ¿Piensas que las cosas están mejor porque te dicen en las noticias que ya mataron menos gente? ¿O porque te dicen que la inflación no fue tanta como el año pasado? Y tú dices, ya va mejorando el mundo. Mis oraciones han tenido efecto. No, la realidad, si tú observas, el mundo va empeorando y esa es una realidad que tenemos que aceptar y tenemos que enfrentarla. Tenemos que saber lo que está pasando en el mundo para poder cuidar nuestra vida espiritual de todas esas cosas, para saber cuidar nuestro corazón de todo lo que estamos enfrentando, de la maldad, del egoísmo, la injusticia. Tenemos que enfrentarnos a un mundo que está empeorando. Es un mundo, hermanos, que se aleja cada vez más de Dios. No importa si las religiones del mundo te dicen que se van a poner de acuerdo para tener paz y seguridad en el mundo. Eso es parte de lo que la Escritura dice que va a preparar el camino del anticristo. No importa si se ponen de acuerdo todos los pastores con los sacerdotes, con los rabinos y con cualquier otra persona o líder religioso del mundo
para querer mejorar el mundo. La realidad es que el mundo se aleja cada vez más de Dios. Y la realidad es que al ser un mundo que está controlado por Satanás y sus demonios, el mundo tiene la firme intención de que todos los que somos fieles, seguidores de Jesús, abandonemos la carrera de la fe para seguir nuestros propios designios. Todo lo que el mundo te está ofreciendo es con ese fin, que abandones la carrera, que abandones tu fidelidad a Dios, que dejes de buscarlo como debe ser buscado. El mundo te dice, deja de exagerar, no es necesario eso. Lo importante es que te portes bien. Pero a veces no tenemos ni siquiera el sentido de lo que es portarse bien. Y ahí andamos con pleitos con nuestras familias, peleados con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, peleados con los de la iglesia, pero creemos que nos portamos bien y el mundo nos dice que eso es aceptable en el reino de Dios. Satanás y sus demonios quieren hacerte caer, quieren producir que tú abandones la carrera de la fe para seguir tus propios designios, para andar según tus razonamientos, lo que tú crees, tú piensas y tú sientes que es lo mejor. Pero eso jamás te va a llevar a una vida espiritual creciente, a tener una mayor y mejor relación con Dios. Por eso ves tantos cristianos basándose en sus sentimientos que en la palabra. Ay, yo siento que no es así, pero por eso está escrito, mi hermano. Es que el Señor no lo dejó en la mente de una persona para que fuera un teléfono descompuesto, que se dicen de voz tras voz tras voz y termina con un mensaje totalmente distorsionado. No, el Señor quiso que quedara escrito para que tú fueras a la palabra y te dieras cuenta de lo que Él quiere para ti y para mí, para que cuidemos de nuestra vida espiritual. Lamentablemente, muchos están cayendo en estas maquinaciones de Satanás. Las ignoran y caen en ellas. Están viviendo una frialdad total en cuanto a su relación con Dios. Tienen un carácter pésimo, más parecido al del diablo que al de Jesús. Y eso es precisamente porque caen en el error de creer que bajo sus propios designios van a alcanzar la meta, cuando la realidad es que Dios ya ha establecido cómo debemos de seguir adelante por medio de su palabra. Muchos caen en las maquinaciones de Satanás y viven la vida cristiana desanimados. Todo el tiempo están desanimados. Tienen 20 años congregándose en una iglesia y de esos 20 años, 19 años se la han pasado desanimados en su vida, sin saber hacia dónde van, peleados con todo mundo, sin ofrecer palabras de bendición a otros y mucho menos predicar el evangelio. Y así pasan año tras año, tras año, tras año, arrastrando todo lo que está atrás y acumulando aún todavía más cargas a sus vidas. Pasan su vida insatisfechos con la voluntad de Dios, nunca están contentos con lo que Dios determinó para ellos. Es que ¿por qué Dios quiso que yo fuera pobre? Porque si fueras rico te fueras al infierno quizá. Y es la pobreza la que te mantiene humillado a Dios. Es que ¿por qué Dios quiso que yo estuviera enfermo? Porque así lo quiso Dios y sus planes son buenos, agradables y perfectos. Pero muchos viven su vida insatisfechos con la voluntad de Dios, no la aceptan y mueren sin aceptarla. ¿Por qué se tuvo que morir tan joven? ¿Por qué vivió tantos años? ¿Por qué? Y siempre hay una insatisfacción en el corazón, lo que no les permite seguir adelante. Por eso Pablo dijo, yo me concentro en lo que está delante, en lo que me falta por recorrer. Incluso muchos cristianos están abandonando la fe que es en Cristo Jesús para ir en pos de su propia fe. Dejan la fe bíblica por una fe personal.
Yo no creo que se necesite la iglesia. Entonces, ¿de quién es cabeza Cristo? ¿Es una cabeza sin cuerpo? Es que yo no creo que se necesite leer tanto la palabra como muchos dicen. Entonces, ¿dónde vas a conocer lo que Dios dice que tú tienes que hacer? Entonces, ¿para qué la dejó revelada? ¿Para qué sufrieron tantos hombres por mantener hasta el día de hoy la palabra viva? Porque muchos entregaron sus vidas por defender lo que está escrito, a pesar de que muchos tuvieron la intención de eliminar este libro sagrado. Es que yo no creo que sea necesario orar tanto. Entonces, ¿cómo tú vas a comunicarte con Dios? ¿Para qué el Señor nos da tantos pasajes donde nos dice que debemos orar sin cesar, orar en todo tiempo sin desmayar? Pero muchos abandonan la fe que es en Cristo Jesús por la fe personal, por pensamientos y deseos corruptos, por pensamientos y deseos llenos de vanidades que no tienen nada que ver con Dios, y eso no les permite seguir avanzando hacia adelante. La enseñanza pasada yo les hice un cuestionario, ¿sí lo recuerdan los que vinieron? Los que no, bueno, escúchenla para que puedan complementar la enseñanza. Yo les hice un cuestionario para que ustedes analizaran su vida anterior o todo el transcurso del 2024 hasta el día de hoy y qué es lo que había producido Dios en ustedes en todo eso. ¿Estás dispuesto a pasar un 2025, si Dios te permite terminarlo, sin siquiera voltear a ver hacia adelante? ¿Estás dispuesto a enfrentar el 2025 extendiéndote, pero más hacia lo que está atrás que hacia lo que está adelante? Arrastrando las mismas actitudes, arrastrando los mismos deseos, las mismas vanidades. ¿Estás dispuesto a llevar un 2025 dándote golpes de pecho por todos tus pecados y tus errores del pasado que Cristo ya pagó con su sangre? ¿Estás dispuesto a pasar un 2025 sustentándote o sosteniéndote de tus victorias pasadas? ¿De la despensa que le diste a la hermana Yoya en enero del 2024? Yo soy bien dadivoso, yo le di una despensa a la hermana Yoya. Y ya pasaron 10 años y sigues recordando esa despensa que tenía medio kilo de frijol y medio kilo de arroz para una familia de 10. ¿Estás dispuesto a hacer eso? ¿O sigues hacia adelante, hacia lo que te falta por recorrer, hacia lo que el Señor te está pidiendo ahora que hagas? Muchos abandonan la fe para ir en pos de su propio deseo, cosas que no tienen nada que ver con Dios. La vida cristiana, hermanos, debe de ser un continuo avance. Debemos seguir hacia adelante, no podemos quedarnos parados. Yo les he compartido una ilustración que yo recibí de un pastor acerca de la vida cristiana, que es como una escalera que va de aquí al cielo, pero es eléctrica y en sentido contrario. ¿A cuántos les gustaba jugar con estas escaleras? Que venía una escalera eléctrica y te ibas a la que estaba en sentido contrario como si estuvieras en una caminadora, porque no tenías en tu casa y pensabas que bajabas no sé cuántas calorías ahí. Bueno, mira, la escalera eléctrica, si tú la vas subiendo en sentido contrario, es pesada, es cansada. Pero si tú te quedas parado, te regresa hacia abajo. Así es la vida cristiana. Por eso debe de ser un continuo avance en la vida espiritual. No podemos detenernos ni por un solo instante. Si tú dices, no, es que ya inició el Maratón Guadalupe Reyes. ¿Cuántos conocen el Maratón Guadalupe Reyes? Del 12 de diciembre, que es Día de la Virgen de Guadalupe, hasta el Día de Reyes, una comedera, una tomadera, un relajo impresionante. Si tú dijiste, no, ya entramos al Maratón Guadalupe Reyes, voy a darme un break, ya no voy a ir a la iglesia, ya no voy a orar, ya no voy a leer,
ya no voy a hacer esto. Mira, yo te aseguro que estás en el suelo. Si no es que te levantaste de malas el día de hoy. En lugar de dar gracias, te levantaste de malas porque no dormiste bien, porque hay que ir a la iglesia y porque como ya no he ido, pues tengo que ir. Bueno, es por eso, porque le entraste al Maratón Guadalupe Reyes cristiano. No tomas, no fumas, no escuchas música secular, pero tampoco oras, tampoco lees, tampoco tienes prácticas devocionales, tampoco asistes a la iglesia. Y ya, ahora sí en enero, la primera reunión del año, vamos con todo. ¿Cuántos dicen amén? Vamos con todo, hacia adelante en enero. Bueno, es que en la vida cristiana no hay breaks, hermanos. El día que tú te des un break, ese día tú vas a ofender a alguien. Ese día tú vas a tener un mal sentimiento hacia con una persona. Ese día tú vas a pecar contra Dios. No hay breaks. ¿Te acuerdas cuando David se tomó un break y no fue a la guerra? ¿Qué pasó? El peor caos de su vida. A partir de ese momento jamás su vida fue igual, ni su familia. Pero se tomó un break. La vida cristiana es un continuo avance en la vida espiritual y solo vamos a poder descansar, ¿saben cuándo? Cuando estemos muertos. Por ahí dice la Biblia, no me acuerdo en dónde, a descansar al panteón, ¿sí o no? A descansar al panteón. Mientras estemos en esta tierra, el Señor sigue obrando para que nosotros vayamos hacia adelante. Recordemos que la vida espiritual consiste en la transformación de nuestro carácter. ¿Sí saben que tenemos que ser transformados? Porque algunos dicen, es que yo así soy, ni modo. Pero es que la Escritura dice que tú tienes que ser transformado porque el así soy causa mucho daño. El ser así como somos causa mucho daño. Yo, como soy, yo le causo daño a mi esposa y a mis hijos. Por eso yo tengo que ser como Cristo, para hacerles bien y no mal. Y la vida espiritual se basa en eso, en el ser transformados al carácter de Jesucristo. Que nuestros pensamientos, sentimientos, palabras y acciones sean cada vez más las de Jesús. Algunos dicen, yo soy como Jesús. Yo le dije generación de víbora la otra vez a alguien. No, tú tienes que ser transformado en tus sentimientos, en la mansedumbre, como el Señor dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Eso. Cosa que se obtiene cuando nosotros aprendemos a someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Nuestros deseos a los deseos de Dios. Ahora, déjame decirte algo. Siempre hay trabajo que hacer. En la vida espiritual siempre hay trabajo que hacer. Siempre hay planes. Siempre hay propósitos que se van cumpliendo en el día a día. Repite conmigo, siempre. Siempre, en todo momento, en cada instante, cada minuto del día, el Señor está obrando en planes y propósitos que quiere cumplir. Nosotros tenemos que estar involucrados y seguir avanzando en el cumplimiento de todos esos planes y propósitos. Si tú no te involucras en lo que Dios está haciendo día con día, son tiempos muertos para ti. ¿Cuáles son los tiempos muertos? Los que no haces nada. Esos son los tiempos muertos. En la vida espiritual no hay tiempos muertos. Siempre Dios está produciendo algo. Con la actitud del chonita, con lo que tú quieras que te hayan hecho. Mira, voltea a ver el hermano que tienes a un lado. Si te sonrió, esa sonrisa tiene un propósito. Si tú dices, ay, qué hipócrita, son tiempos muertos, hermano. O si no te sonrió y dices, qué amargado, son tiempos muertos. Porque aún en eso Dios está probando tu corazón. Aún en esos pequeños detalles.
Nosotros tenemos que estar involucrados en eso y seguir avanzando para que se cumplan todos esos planes. Tenemos que seguir avanzando en esta carrera de la fe. Mira, el Señor no te dio un nuevo año, no te dio un nuevo día sin que en ello tenga un propósito que cumplir en ti. Eso es absoluto. ¿Quién es el que da la vida? ¿Y quién es el que la sustenta? Si Dios ya no te quisiera en este mundo, ya no estarías en este mundo. Nada lo puede detener ni nada lo puede impedir. De repente te caes en el baño, azotas y ahí quedaste. ¿Por qué se murió tan joven? Porque el Señor así lo quiso. ¿Por qué tiene 180 años y no se muere? Porque así el Señor lo quiso. Porque el Señor no nos da un día sin que en ello tenga un propósito que cumplir en nuestras vidas y en la vida de otros, en nosotros y a través de nosotros. Ahora, la pregunta aquí es, ¿qué tan interesados estamos en lo que Dios tiene preparado para nosotros? Si te interesa lo que Dios va a producir en ti, a través de ti, bueno, te vas a involucrar en eso. Si no te interesa, vas a estar buscando lo tuyo. Todo este 2025, los cuadros en la panza, que vas a estar que la ropa fina, que un mejor carro, que vas a estar involucrado en lo tuyo, pero no en lo de Dios. Vas a terminar el 2025, si así Dios lo permite, y vas a decir, ahora sí el 2026, pero ya tuviste tiempos muertos. ¿Cuántos vieron las películas de Rocky Balboa? ¿Cuántos han leído la Biblia completa? ¿Sabes cuántas horas te invertiste en la película de Rocky Balboa? Son como 8. ¿Son cuántos? 6, ¿no? Ese tipo se la pasaba en la lona, ¿sí o no? Bueno, muchos cristianos así están todo el tiempo en la lona. ¡Y victoria! Y pero están en la lona todo el tiempo. Mis hermanos, Dios sí está interesado en llevarnos a ese crecimiento y a ese desarrollo espiritual. ¿Por qué nosotros no? Mira, la necesidad la tenemos nosotros, no Dios. Está como aquel papá que quiere que su hijo estudie y él no quiere estudiar. El papá está interesado en él para que tenga una mejor educación, para beneficio de él, y el hijo no quiere ser un vago. Bueno, es que a veces así nos comportamos. Dios está interesado en llevarnos a un crecimiento espiritual, quiere que nos parezcamos más a Cristo Jesús, pero nosotros queremos ser vagos en nuestra forma de vivir. Dios sí está interesado en nuestro crecimiento y desarrollo espiritual. Por eso Pablo le dijo a los filipenses, yo estoy convencido, persuadido de que el que comenzó en ustedes la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Yo no tengo ni la más mínima duda de que Dios está trabajando en ti. No la tengo, hermano. La pregunta es, ¿tú estás involucrado en ese trabajo? Últimamente le he dicho a algunos de ustedes, mira, hermano, cuando llegan y se quejan de otros, sí, voltea con el que tienes a un lado, sí se queja de ti, no se crean, No, pero llegan y se quejan de otros, del patrón de su trabajo. Y le digo, mira hermano, sus fallas son tu perfeccionamiento, aprovéchalas. O sea, si ves que alguien está fallando es por beneficio tuyo. Ahora resulta, pues claro, ¿cómo tú vas a ser perfeccionado si otros son más perfectos que tú? O sea, si tú ves que alguien falla es para que a través de su falla tú seas perfeccionado. Es lo que Dios está usando para llevarte a ese crecimiento espiritual, a ese desarrollo. El cristiano tiene que estar dispuesto a ese perfeccionamiento. Cuando no se está dispuesto, es entonces cuando viene el trato de Dios.
Por eso en ocasiones somos tratados fuertemente por Dios, porque no estamos dispuestos y vamos cayendo y entra la disciplina de Dios, porque Dios, dice la Escritura, que disciplina a todo aquel que ama, lo azota. Cuando no nos disponemos al trato de Dios para aprender lo que Dios quiere que aprendamos, para que nuestro carácter vaya siendo transformado, entonces viene ese trato duro de parte de Dios para sacarnos de esa condición de estancamiento. Por eso a veces dices, cuando no me llueve, me llovizna. Y no sabes ni qué hacer ni por dónde, no encuentras la salida. ¿Por qué? Porque no estás observando lo que Dios quiere que tú observes. Estás tan metido en lo tuyo que estás dejando de ver lo de Dios. Es que ¿por qué me pasa esto? ¿Y por qué me pasa el otro? Y Señor, ya no más falta que me orine un perro. Y viene un perro y te orina, ya está completo. ¿Qué más? ¿Ya te vas a dejar de quejar y vas a comenzar a ver hacia adelante? Es que lo que me hicieron, es que es injusto y todo lo que queda atrás ahí lo estás trayendo al presente. Dios quiere sacarnos de una condición de estancamiento. Como decía David, ¿no? Él es el que rescata del hoyo tu vida, quien te saca del lodo cenagoso, donde te estás hundiendo, donde ya no sabes ni qué hacer. Y lo hace por amor. Por eso, hermanos, tenemos que seguir hacia adelante. El cristiano sigue hacia adelante. Es lo que dijo Pablo: yo olvido lo que está atrás y me extiendo a lo que está adelante, prosigo a la meta. Y esa palabra, extendiéndome, nos habla de esforzarnos hasta alcanzar algo. Es como cuando quieres alcanzar la sal que queda un poco lejos de la mesa. ¿Qué haces? Te esfuerzas por alcanzarla. Pablo dice, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Pablo habla en un sentido figurado para ilustrar la vida cristiana. Me esfuerzo por alcanzar lo que está adelante, para llegar a la meta. Así debemos de vivir como cristianos, esforzándonos por alcanzar algo. Y ese algo son los rasgos de carácter de Cristo Jesús en nosotros. Nos esforzamos por alcanzar la paciencia que se requiere en este momento. Nos esforzamos por alcanzar el nivel de bondad que esta circunstancia me demanda. El nivel de dominio propio que esta situación me está demandando para no pecar contra Dios. Extendiéndome a lo que está delante, dice, prosigo a la meta. ¿Cuántos han visto carreras de atletismo? Cuando ya están llegando a la meta, ¿qué es lo que hacen todos los atletas? Se extienden hacia adelante, para que por lo menos por la nariz con la que Dios lo bendijo, alcance a tocar primero la meta. Se esfuerza, hace todo lo que puede por alcanzar. Bueno, es que así debemos de vivir como cristianos. Lo lamentable es que muchos no hacen un mínimo esfuerzo por alcanzar. Son perezosos en las cosas del Señor. ¿Cómo son los perezosos? El perezoso, dice la Escritura, que vive siempre de deseos. Desea, pero nunca alcanza. Yo deseo memorizar más la palabra, pero no la lees. No, es que yo deseo servirle al Señor, pero no asistes a la iglesia. No, pero es que yo deseo predicar el evangelio, pero ni te levantas de la cama. El perezoso desea, pero nunca alcanza. Yo deseo que mi matrimonio sea mejor, pero nunca te esfuerzas por hacer lo que Dios te dice que hagas para alcanzar un buen matrimonio. Yo deseo que mis hijos sean buenos niños, pero nunca les hablas la palabra. Tus hijos ni saben que eres cristiano, piensan que todavía eres católico, porque no quitas la lupe que tienes ahí en la casa o el escapulario. El perezoso vive de deseos que nunca cumple, se justifica constantemente en sus responsabilidades.
¡Ay, el león está afuera! Y nunca se esfuerza por hacer lo que tiene que hacer con sus responsabilidades. ¡Ay, es que tuve muchas cosas que hacer! ¡Ay, es que ayer me dormí tarde! ¡Ay, es que...! Siempre pretexto tras pretexto tras pretexto. Mira, el año pasado, ¿cuántas veces faltaste a la iglesia? Haz un cálculo rápido. No, pues yo creo que como 51. Nomás viniste una vez. Hasta te dieron la bienvenida otra vez, te pusieron otra vez el corazón. Porque dejaste de venir y viniste con look nuevo. No, pues es un hermano nuevo. Siempre se justifica. No hace esfuerzos suficientes. Dice la Escritura, el perezoso mete su mano en el plato y después se cansa de llevar la cuchara a la boca. Llega, la mete y dice, ay, ya me cansé. No hace esfuerzo suficiente. Pablo usa la figura de un atleta para hacernos entender que así como un buen atleta se esfuerza y no se detiene hasta cruzar la meta, así el cristiano tiene que seguir avanzando hasta llegar al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Así como un atleta se esfuerza por lo natural, el cristiano se tiene que esforzar por lo espiritual. Para eso, mis hermanos, tenemos que seguir corriendo la carrera, tenemos que seguir adelante, necesitamos olvidar lo que queda atrás y seguir hacia adelante. Necesitamos quitar de nuestra vida las distracciones para avanzar en la vida cristiana. Hay muchos que viven de su pasado. Yo tengo un familiar que siempre que lo veo, recuerda cuando éramos chiquitos. Siempre es la misma plática de siempre y las cosas malas. Sí, tuve cosas malas cuando estuve chiquito. Siempre es lo mismo. Ya llegó un punto en el que decíamos, ya, o sea, otra vez la misma cantaleta. Es más, ustedes pregúntenle a mi hermana, Hetzi, y siempre nos dice, ay, tú siempre has sido así. Y ya tenemos la etiqueta con ellos de que siempre hemos sido así. Si no, tú siempre tiraste la comida detrás de la estufa. Eso lo hacía, hermanos. Pero, no, ya no la tiro, tía. No, de seguro la tiras. No, ya fíjese, ya soy cristiano. A veces que vivimos del pasado y no lo dejamos por nada del mundo. Y es que me hicieron, y es que yo hice, y es que lo que logré. Mira, lo de atrás constituye una distracción para lo que está adelante. Si no lo dejas, no vas a poder avanzar. Es parte del peso que el autor de Hebreos menciona con relación a la carrera de la fe y en Hebreos capítulo 12, versículo 1. Abre tu Biblia ahí, Hebreos 12, 1. Hebreos 12:1 dice así: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ese peso que dice la Escritura, que es diferente al pecado, es precisamente esto: aquellas cosas que quedaron atrás y que seguimos arrastrando. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Lo que nos está diciendo, primeramente, es que hay otros que ya corrieron la misma carrera que ahora nosotros estamos teniendo. Y que así como ellos la terminaron y la terminaron bien, también nosotros podemos y tenemos que terminarla y terminarla bien. Porque ya hay ejemplo de otros que lo hicieron, que por la fe que es en Cristo Jesús pudieron seguir hacia adelante.
olvidando lo que queda atrás. Nos dejaron ejemplo y nosotros tenemos que seguir sus pisadas. Ay, ¿por qué no se hacen los milagros que se hacían anteriormente? Porque ya no habemos cristianos como los que había anteriormente, entre muchas otras cosas. Hay otros que corrieron la carrera sin mirar atrás y lograron terminarla. Pero también nos dice la forma en la que tenemos que correrla para que podamos seguir avanzando hasta llegar a la meta. Y lo primero que nos dice es despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y como lo mencionaba la enseñanza pasada, eso es algo de lo que detiene más al cristiano para seguir avanzando. Lo que queda atrás. El pasado es un peso que no nos deja avanzar en todos los sentidos. Mira, si un buen atleta no puede prepararse adecuadamente ni correr la carrera adecuadamente si está pensando en sus derrotas pasadas, porque solamente van a producir desánimo en él y van a impedir que pueda dar todo lo que puede dar. Es como aquel que reprueba un examen 5 veces. No, ya lo reprobé 5 veces, ¿para qué? Lo intento nuevamente, ya mejor me salgo. O ya hice el intento tantas veces, ya mejor ya no lo hago. Porque está pensando en sus derrotas pasadas. Un atleta que hace esto, lo único que pasa es que llega temeroso, inseguro al momento de la carrera. Y cuando está corriendo, en su mente ya trae las derrotas pasadas. Y eso le impide pensar que puede obtener la victoria en esta ocasión. Y es un peso que carga. ¿Cuántos han visto el boxeo o les gusta el boxeo? Mira, si hay algo de lo que tiene que hacer un boxeador es concentrarse hacia lo que está delante. No puede verlo de atrás, porque si nomás se la pasa pensando. Mira, les pongo el ejemplo. ¿Cuántos escucharon hablar de Juan Manuel Márquez? El del Atlas. No, ese es Rafael Márquez. No, Juan Manuel Márquez era un boxeador que intentó 4 veces ganarle a Manny Pacquiao. Y hasta la 4ª le ganó. Si él hubiera estado pensando en sus derrotas, en la golpiza que le habían metido, ni siquiera lo intenta la 4ª vez. Muchos cristianos así viven, pensando en sus derrotas pasadas. No, ya para qué lo intento. No, es que fallo tanto que ya para qué. Ya me la pasé todo el 2024 llegando tarde a la iglesia. Ya para qué llego temprano. Ya mejor que me dejen la etiqueta de impuntual. No, inténtalo otra vez, deja lo que queda atrás, inténtalo nuevamente las veces que sean necesarias, hasta que logres cambiar aquello que el Señor desea cambiar en ti. Inténtalo, no te quedes en el pasado. Pero tampoco el atleta puede pensar en sus victorias pasadas, porque entonces cuando llegue la carrera estará confiado. No se va a preparar lo suficiente y terminará derrotado. Muchos otros boxeadores se confiaron de sus supuestas habilidades, no fueron disciplinados, no entrenaron lo suficiente y les pusieron una golpiza en el momento de la pelea. Y terminaron derrotados porque se confiaron que anteriormente habían ganado. Bueno, es que el cristiano adolece de estas cosas, hermanos. Nos confiamos demasiado en lo que hicimos en el pasado y por eso estamos todos derrotados. O es el peso del pecado, de las derrotas pasadas, lo que no nos deja tampoco avanzar. ¿Quieres seguir hacia adelante? Olvídate de lo que queda atrás. Concéntrate en lo que está delante de ti, en lo que falta por recorrer. Hace tiempo yo tuve una plática con un señor
que por muchos años había sido alcohólico y drogadicto. Muchos años. Ya había conocido anteriormente del Evangelio, pero nunca, era como esos cristianos que por un rato están bien y después están mal y así. Entonces yo tuve una plática con él en donde él me decía, es que yo ya estoy viejo, ya, o sea, ya Dios ya no tiene oportunidad para mí. Me dice, ya eché a perder todo, ya estoy por morir, porque la droga y el alcohol lo tenían acabado totalmente. Yo le dije, mira, es que no importa lo que tienes atrás, si Dios te permite un minuto adelante, vívelo para Dios. Si te permite un año, vívelo para Dios. Si te permite 10, vívelos para Dios. Gracias a Dios, ahorita él tiene, no sé, 4 o 5 años en Cristo. Él pensaba que ya se iba a morir, que ya no había oportunidad. Mas sin en cambio, estuvo dispuesto a dejar todo lo que quedó atrás y comenzar una nueva vida en Cristo Jesús. El Señor le dio la oportunidad y ahí sigue el Señor. Nosotros no podemos arrastrar a nuestro presente la vida pasada, sea de derrotas o sea de victorias. Es parte del peso que el autor de Hebreos nos dice que tenemos que quitar para avanzar en la carrera, para seguir hacia adelante. No solo eso, dice que tenemos que poner nuestros ojos en Jesús. Eso es lo que Pablo se refería cuando dijo, me concentro en lo que me falta por recorrer. Me concentro en lo que me falta por cambiar. Puestos los ojos en Jesús. El hecho de mirar siempre al Señor nos va a permitir tenerlo a Él como ejemplo. Solo a Él como ejemplo y a nadie más. Si tú tienes a una persona como ejemplo en tu vida, tú vas a creer que estás creciendo lo suficiente o que estás bien en tu vida espiritual. Si tu matrimonio lo comparas con aquel que le pega a su esposa, tú le vas a decir a tu esposa, mujer, tú estás en la gloria, porque aquella se la zumban. Bueno, el hecho de mirar a Jesús siempre es tenerlo como ejemplo y saber hacia dónde vamos, a quién tenemos que alcanzar. No a un hombre tan natural y pecador como nosotros, sino al Rey de Reyes, al Santo y Justo. Por eso tenemos que tener la mirada siempre al Señor, tenerlo como ejemplo, compararnos siempre con Él y con nadie más. Y esto para dos cosas, para recibir su misericordia y para reconocer su gracia. Alguien que mantiene su mirada puesta en Cristo Jesús, sabe reconocer la misericordia en sus derrotas y fallas, pero también sabe reconocer su gracia en sus victorias, de manera que eso le permite seguir hacia adelante. Alguien que no simplemente se justifica en sus derrotas y también se justifica o se jacta de sus victorias, porque cree que las victorias son por él mismo y las derrotas simplemente cree que es su derecho porque anteriormente era peor. No. Fíjate lo que escribió Pablo en 1 Corintios 15:8. Vamos a leer del versículo 8 al versículo 10. Para seguir hacia adelante, hermanos, tenemos que poner nuestros ojos en Jesús. Después de que Pablo dice, porque yo les he dado lo que asimismo recibí del Señor, y empieza a compartir el Evangelio, dice que el Señor resucitó entre los muertos, se le apareció a sus apóstoles, después a más de 500, y en el versículo 8 dice, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de todos los apóstoles
que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios. O sea, él reconoce lo que fue, pero también reconoce la misericordia. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Mira, eso es lo que produce tener nuestra mirada puesta en Jesús. Sí, yo fui esto y no era digno, pero fui recibido a misericordia, dice Pablo en otro pasaje, para ser el primero entre todos, para ser puesto como ejemplo de que si yo, siendo perseguidor, asesino de la iglesia del Señor, tuvo misericordia Dios de mí, también la puede tener de cualquiera. No era digno, mas sin en cambio, el Señor me escogió, dice, para ser un apóstol. Y no solo eso, sino que me dio la gracia para trabajar y trabajar incansablemente, más que todos. Pero no yo, sino la gracia de Dios. Eso es lo que produce mantener la mirada puesta en Jesús. Y es lo que nos permite crecer espiritualmente, seguir avanzando. Olvidarnos del pasado, de todo peso y de pecado que nos asedia, y tener nuestra mirada puesta en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Entendemos la misericordia y reconocemos también su gracia. Y seguimos avanzando y seguimos esforzándonos. No solo esto, sino mantenemos una firme convicción de lo que ha de venir. Él es el autor de nuestra fe y también el que va a consumar nuestra fe. Porque la fe llegará hasta el día en el que le veamos cara a cara. Ahí ya no se va a necesitar la fe. Ya lo estaremos viendo, nuestros cuerpos serán glorificados. Él es el autor y consumador de nuestra fe, lo que significa que en Él comenzamos y estamos seguros de que en Él terminaremos. Y si tenemos una firme convicción en esto, seguiremos hacia adelante. Seguiremos hacia adelante. No vivimos la vida cristiana, hermanos, sin saber hacia dónde vamos. Si no sabes hacia dónde vas, no vas a poder correr. Vas a querer agarrar atajos, pero ningún atajo te va a regresar al punto de donde saliste. Tienes que ir rectamente por ese camino angosto. Rectamente. Y como cristianos necesitamos saber hacia dónde vamos, tener la firme convicción de eso. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos: creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, ya se los hubiese dicho. Voy pues a prepararle morada para que donde yo estoy también ustedes estén. Y regresaré y los tomaré a mí mismo. O sea, hay convicción, hermano, para seguir hacia adelante. Vamos hacia allá. Sigue hacia adelante, no te estanques. No te estaciones en una condición espiritual decadente. No, sigue hacia adelante. En 1 Corintios 9:24, Pablo también expresa lo siguiente: ¿no saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? Corran de tal manera que lo obtengan. Versículo 25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Y nótese lo que dice el versículo 26. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. Es decir, no corro como sin un rumbo fijo. No corro como a ciegas. No, yo sé hacia dónde voy, yo sé hacia dónde corro. Yo sé hacia dónde va el camino por el que voy. Y sé hacia dónde hay que llegar a la meta. No corro a la aventura. El cristiano no corre a la aventura, hermanos, porque no avanza. Si un cristiano comienza a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, nunca va a llegar. No tenemos que ser cristianos que andan girando solamente en la misma posición.
Nosotros somos de los que avanzamos hacia adelante, no a ciegas, sino sabiendo hacia dónde vamos. Yo de esta manera peleo, dice, no como quien golpea al aire, porque quien golpea al aire, ¿cuándo va a ganar? Pues nunca. Va a terminar cansado, fatigado y en la lona. A mí me gusta mucho el boxeo, yo boxeaba antes, y uno de los golpes que más cansan es el que no le atinas. Cuando tú golpeas y no atinas ese golpe, te quita un gran cúmulo de energía. Por eso los boxeadores, cuando les están tirando unas combinaciones y los esquivan, el que tiró las combinaciones termina muy fatigado porque no atinó ningún golpe. Pablo dice, es que yo lucho, pero no como quien golpea al aire, porque después termino desanimado y cansado. Nosotros no somos de eso, nosotros tenemos una firme convicción de lo que viene hacia adelante, sabemos hacia dónde vamos. Sino que golpeo mi cuerpo. Pablo sabía a quién golpear, hermano. No a la esposa, no al esposo, no a los hijos, no a los hermanos con las palabras. Pablo sabía a quién debía de golpear. Él sabía quién era su adversario. Él mismo. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser descalificado o eliminado. Hermanos, nosotros tenemos que ser cristianos que siguen hacia adelante, concentrarnos en lo que está adelante, no en lo que queda atrás, no distrayéndonos con cualquier cosa, puesto los ojos en Jesús, con convicciones firmes de cuál es la meta, hacia dónde vamos, cuál es la herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible que tenemos reservada por Dios en los cielos. Para nosotros que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar esas promesas. Así nosotros necesitamos avanzar. Necesitamos saber lo que estamos haciendo, entender hacia dónde vamos y caminar adecuadamente. Pero necesitamos esforzarnos. El Señor te permitió iniciar un nuevo año, 2025. ¿Cuántos creyeron que no llegarían al 2025? Qué confiaditos están los que no levantaron la mano, ¿eh? Ay, Dios mío, me iba a persignar, pero bueno. Mira, hermano, yo no creí que fuera a llegar al 2025. Pero no porque tuviera una enfermedad mortal o porque yo sé que cualquier día me puedo ir, si así el Señor lo determina. Llegó el 1 de enero, amanecí y me toqué y dije, Pero la realidad es que no sabemos si vamos a llegar a 2026. Hagamos lo que podamos en el momento en el que podamos, en el ahora. Sigamos hacia adelante, esforzándonos, sabiendo que el Señor ha preparado para nosotros grandes cosas. Ya olvida lo que queda atrás. Ya deja de distraerte con tantas cosas al rato alrededor. Pon tu mirada en Jesús. Ya deja de estar inseguro de qué va a pasar contigo cuando el Señor te ha hecho grandes y preciosas y grandísimas promesas. Quiero terminar con este pasaje, 2 de Pedro capítulo 1. Pónganse de pie, por favor. Voy a leer 2 de Pedro capítulo 1, versículo 3 al versículo 12. Yo quiero que me sigas con tu Biblia. Sigue hacia adelante, hermano, sigue hacia adelante. Segunda de Pedro 1:3 en adelante dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia,
por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ustedes también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no los dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procuren hacer firme su vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerán jamás. Porque de esta manera les será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordarles siempre estas cosas, aunque ustedes ya las sepan y estén confirmados en la verdad presente. Deja tu Biblia a un lado y cierra tus ojos. El Señor nos ha concedido cosas tan grandes y maravillosas por medio de su Hijo Jesucristo. El Señor nos ha dado tantas cosas por medio de aquel que dio su vida por nosotros. Ahora nosotros tenemos un trabajo que hacer. Hay un propósito que cumplir. Tenemos que estar involucrados en eso. Tenemos que trabajar por añadir a nuestra vida esos rasgos de carácter que son cada vez más semejantes al Señor Jesucristo, olvidando lo que queda atrás y esforzándonos por alcanzar lo que está adelante, por alcanzar todas y cada una de las preciosas y grandísimas promesas que Dios tiene para nosotros, por medio de las cuales participamos de la naturaleza de Dios. Pero el que no se esfuerza es ciego. El que ha dejado de avanzar hacia adelante es ciego. Le falta aquella firme convicción de lo porvenir, de manera que corre como a la aventura, de manera que vive golpeando el aire cuando debería de golpear su propio cuerpo, poner su carne, sus deseos en servidumbre, enseñorearse de sus deseos para sujetarlos a Dios y no permitir que sus propios deseos y vanidades lo esclavicen para hacer lo que quieran. Necesitamos seguir hacia adelante. Todavía no he alcanzado la meta, dijo el apóstol Pablo, y nosotros tampoco la hemos alcanzado, hermanos. Pero he decidido no fijarme en lo que ya he recorrido. Ahora decidamos también nosotros no fijarnos en lo que hemos avanzado. Ahora me concentro en lo que me falta por recorrer. Y nosotros también tenemos que vivir concentrados en lo que está delante. Nos concentramos en lo que viene para poder seguir hacia la meta y alcanzar aquel premio que Dios nos llama a recibir por medio de Jesucristo. Cuida tu vida espiritual, hermano.
Cuida tu corazón, cuida tus pensamientos. Cuida tu comunión. Para que puedas avanzar hacia los planes de bien que Dios tiene para tu vida. Un año más que estamos iniciando. ¿Cómo quieres terminarlo? ¿Cómo quieres terminar el 2025 si Dios te permite hacerlo? Añade a la fe virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. Añade a tu vida estas cosas, dejando la pereza, la ociosidad, para extendernos hacia lo que está delante. Como termines el 2025, va a depender de cómo termines cada uno de los días que Dios te permite durante este año. Decide concentrarte en lo que te falta, para que cada día termines tu día buscándolo y alcanzándolo, y así puedas dar un paso más hacia adelante en esta carrera de la fe. Gracias, Padre, por este tiempo, por tu palabra, por tu presencia. Danos la gracia y la sabiduría para vivir la vida que tú has preparado para nosotros y para cumplir el plan y el propósito por el cual nos tienes todavía aquí. Queremos estar listos cada día para hacer tu voluntad. Y si en alguna cosa nos equivocamos o tropezamos, que aprendamos a reconocer tu misericordia y tu gracia, para que nuestras derrotas no nos detengan para seguir avanzando, y tampoco nuestras victorias nos hagan jactarnos como si nosotros mismos fuéramos capaces de hacer lo que te agrada, sino que eres tú quien produce en nosotros lo que es agradable delante de ti. Ayúdanos, Señor Todopoderoso, y que nuestras vidas en este nuevo año que estamos iniciando sean unas vidas de crecimiento, de desarrollo espiritual, que pueda verse reflejado en un carácter transformado, en un carácter que es bendición para tu iglesia y para todos los que nos rodean. Ayúdanos, Señor, porque queremos más de ti. Gracias por habernos amado, gracias por habernos hecho este llamado para formar parte de tu cuerpo, de tu iglesia, y por permitirnos estar aquí recibiendo tu palabra, tu exhortación, tu instrucción, tu enseñanza, para poder seguir hacia adelante. Señor Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Amén. Denle un fuerte aplauso. Estamos despedidos, que Dios les bendiga.